Bueno, continuamos aquí con Eyal Herrera, escritor, poeta, periodista, cronista, entre muchas otras facetas que bueno, es por ello nuestro escritor homenajeado por su obra. Pero estamos hablando hoy sobre el otro escritor homenajeado, que es Aquiles Nazoa, por su centenario, el natalicio, el centenario de su natalicio. Y estábamos conversando sobre su obra también, la obra de Aquiles. Una de las cosas que nos sorprende, que con el paso del tiempo, Aquiles sigue siendo interpretado, sigue siendo recordado, más allá que por la mención de su nombre, es en la mención inclusive de sus obras, ¿no? Yo recuerdo una vez que alguien había dicho, no recuerdo si Antonio Machado, que cuando la poesía se vuelve anónima, es decir, cuando ya el pueblo la menciona, es que realmente ese era el fin último de la poesía, que el pueblo la tomara con su propia voz. Y eso está sucediendo con Aquiles, ¿no? ¿Qué no, ¿Por qué le sucede esto a Aquiles? Oye, ¿por qué no me pasa a mí? ¿Por qué no me pasa a mí? Podrían decir todos los poetas, desde los poetas populares hasta poetas, digamos, más intelectuales, como el caso de Borges. Jorge Luis Borges, en una entrevista él decía, yo lo que quiero es escribir un verso por el que la gente me recuerde. Un verso. Un verso. Ni siquiera un libro. Y la gente recuerda tantos versos de Aquiles Nazoa, pero eso no es algo que tú te propongas. Claro. Como decía Luis Brito García en una entrevista que se le hacía, él, cuando cumplió 80 años, él decía que hay cosas que son independientes de la voluntad. Exacto. Como el amor, como el talento. Bueno, y esa popularidad también es independiente de la voluntad, no es que tú la busques. Y en el caso de Venezuela, que es una tierra de poetas, habría que buscar, no son muy contados los casos de aquellos que han alcanzado esa popularidad. Un caso sería el de Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco, cuyos poemas se hicieron popular, cuyos personajes que realmente se convirtieron, tú llegas y no llegas a saber si son reales o son ficticios. Personajes a los que se le hacen hasta estatuas, como la loca Luz Caraballo. Y se convierte, porque Andrés Eloy recogió la leyenda de los pueblos, y entonces le canta a Juan Parado, le canta a la loca Luz Caraballo, le canta a todos esos personajes del llano y de la ciudad. Pero sin embargo, yo creo que Aquiles Nazoa en este campo es insuperable. Y esto es por lo siguiente, trato yo de explicármelo. Porque él cultivó con mucha, con virtuosismo, podríamos decir, casi todos los géneros. Entonces, en la poesía, él te escribe aquellos poemas que realmente van desde el que le gusta al adulto hasta el que le encanta a los niños. Buenos días, Tortuguita, sus fábulas con cochino, todo. Entonces los niños, cuando te lo representan Aquiles, porque Aquiles le escribe a los niños con una gran ternura y con un gran respeto. El niño no es que todo termine en hito, que está lleno de diminutivo, sino que el niño es el protagonista de su propia poesía. Y por eso Aquiles Nazoa lo escenifican, hacen la puesta en escena de sus poemas en las escuelas. Y es el poeta de los actos culturales, pues. Tanto los que él escribe en verso como los que escribe en prosa, como ese cuento que muchos consideran un poema, que es El caballo que era bien bonito y que comía jardines. Y cuántas veces nos han escenificado ese poema de Aquiles o Buen día, Tortuguita. Pero también te escribe El galerón con una negra, donde realmente va hacia el llano recio, ¿no? Donde ciertamente está el maraquero, está el contrapunto entre
los cantores del llano, de la canta criolla, y te lo hace pues con el conocimiento de los lugares, de las costumbres, de los objetos del llano. Es el Aquiles que realmente te dice, bueno, también le puedo escribir un galerón y se lo puedo escribir en décima. ¿Y en qué forma lo quieren ustedes? Y lo hace con esa eficacia. Pero también te lo lleva al teatro. Él escribió, hay toda una obra que él redactaba, que llamaba, o escribía, él llamaba Teatro para Leer. Y hizo guiones para cine, hizo guiones para radio, hizo guiones para la televisión con un gran conocimiento de todo el lenguaje tecnológico de cada uno de esos medios. Y entonces sus obras de teatro nos presentan a un dramaturgo que sabe cuándo está escribiendo para la radio, cuándo para cine, cuándo para la televisión y cuándo para las tablas. Quizás la opinión más autorizada sobre esta faceta de Aquiles Nazoa es la que da otro gran dramaturgo que fue César Rengifo. César Rengifo prologa, porque la obra dramatúrgica de Aquiles Nazoa fue editada en 3 tomos por la Universidad Central de Venezuela, y el prólogo se lo hace nada menos que César Rengifo, el gran pintor, gran dramaturgo, de todo el manejo que hace Aquiles Nazoa. De manera que esa forma de decir y esa forma de contar se queda y pasa a formar parte del pueblo de Venezuela. Uno busca quienes más o menos han tenido esa suerte de Aquiles Nazoa, de ser tan querido por su propio pueblo. Piensa entonces en la poesía de Andrés Eloy Blanco, donde quizás su propia militancia, el haber sido presidente de la Constituyente por los años 40, su papel como diputado, su oratoria política, quizás colida en un país polarizado, que no sé cómo siendo un revolucionario, Aquiles Nazoa logró trascender, indiferentemente de que usted sea de izquierda, de derecha, blanco, rojo, todos asumen esa creación literaria de Aquiles Nazoa, porque hay otros poetas que han llegado profundo al pueblo venezolano, pero que a veces han sido así como olvidados. Es el caso de Alberto Albelo Torrialba. La gente recitaba Florentino y el Diablo y no sabía quién era su autor, porque era un llanero, pero un llanero que también conocía la poesía culta. Y aquí hay que decirlo, para que volviese a correr por la geografía de Venezuela la poesía de Alberto Albelo Torrialba, pues vino el comandante Chávez, apareció en la escena, empieza a declamar ese clásico de la poesía profunda, de los llanos profundos, que es Florentino y el Diablo, y allí entonces se empiezan a regresar a lo que es toda la poesía de Alberto Albelo Torrialba, como Por aquí pasó, su poema dedicado al libertador Simón Bolívar, y otras que han sido llevadas a la música y a la canta criolla por los cantores y los compositores del llano, de lo que llaman el llano recio. Todo el llano es recio. Si no, váyanse para allá, para Apure, Barinas, Cojedes, El Guárico, o lo que llaman todo lo que es el sur de los llanos orientales en Venezuela. Aquiles Nazoa recorre toda esa geografía y quizás su popularidad está en esa forma sencilla de decir las cosas sin demagogia. No se trata de que Aquiles diga yo voy a hablar como el niño, yo voy a hablar como el llanero, sino que sencillamente hacía que el niño en su poesía hablara, hacía que el llanero hablara en sus cuentos, en sus décimas, y hacía que el caraqueño, ese caraqueño con su forma de decir y de hablar, también lo hiciera a través de esa crónica humorística, donde él hacía realmente el fresco, el gran fresco de la ciudad de Caracas. Es en esa forma de decir de los venezolanos, de las venezolanas y de todos los hombres y mujeres de nuestra geografía
que Aquiles Nazoa logró realmente enhumorarnos y enamorarnos de su prosa, de su poesía y de su teatro. Cuando los poetas, los escritores, siempre tratan de buscar como ejemplo, ¿no? Buscar algún modelo. Aquiles tenía eso, pero hay algo que podríamos emularlo, pero el humor es difícil de emular. Cuando se hace humor, se hace con la característica de emular a alguien. Aquiles, ¿a quién estaba emulando? ¿Qué estaba retratando Aquiles con el humor? Bueno, mira, yo pienso que primero que una de las características del humor es su originalidad y que cada humorista tiene su forma de decir y de expresar. Yo no creo que él hubiese intentado emular a alguien. Le tocó nacer y ser contemporáneo, nacer en una época y ser contemporáneo de un grupo de venezolanos que hicieron del amor, valga la expresión, y del humor, hicieron no solamente una forma de ver el mundo y de ver la vida, sino también de luchar por cambiarlo y por transformarlo. Esa generación de Leoncio Martínez, de Cotepa Delgado, de Jacobo Pimentel, que el Jobo Pimentel, Jopin, donde pertenece también Aquiles, es una generación perseguida, es una generación que lucha y que para burlar las dictaduras que signaron las primeras décadas del siglo XX venezolano, encontraron en el humor un arma política, en el humor fino, en el humor que te hacía reflexionar sobre lo que estaba pasando y que te hacía hacerlo sonriendo. Una cosa increíble que lograban estos maestros. No olvidemos que Cotepa Delgado, porque es contemporáneo con Aquiles, fue fundador de dos instituciones. Primero, de Últimas Noticias, que inicia en el año 41, que inicia lo que podríamos llamar el periodismo popular en Venezuela, el reporterismo. Eso es fundado por Cotepa Delgado, junto con don Pedro Veroe. Y es fundador del Partido Comunista, Cotepa Delgado. Entonces son dos instituciones que todavía forman parte de la vida del venezolano. Pero tuviste también a un gran humorista, amigo de Aquiles, que fue Jacobo Pimentel, Jopin, que allí en el libro de Poetas Enumerados hay una elegía cuando muere Jopin, porque realmente la muerte de Jopin afectó mucho a Aquiles Nazoa. Y un gran dibujante, pero además un cuentista, un cronista excepcional, como lo fue Leoncio Martínez, que son nombres cardinales en el humor venezolano, y que tú hayas estado rodeado de ellos, eso se pega. No es que tú lo imites ni nada, sino que te contagian. Y si tienes la inteligencia y la sensibilidad, porque no es una con la otra, tienes que tener las dos cosas. Tú puedes ser muy inteligente, pero si no tienes una sensibilidad, pues no produces ni escribes esas obras que nos entregó en forma luminosa Aquiles Nazoa. De manera que por eso el humor de Aquiles alcanza esos estados superiores, porque además Aquiles decía que el humor también está lleno de ternura. Bueno, esa ternura se expresa cuando él escribe tanto a los animales, como a la flora, como a los niños, y lo hace con humor y con ternura, y realmente esa es una combinación sumamente eficaz para seducir, para atraer al lector o al espectador cuando se trata de obras de teatro. ¿Cómo lo hizo? Bueno, ciertamente siendo Aquiles Nazoa, y te digo que no es fácil. Nada fácil. No Tú es nada fácil. has nombrado a Aníbal, a su hermano menor. Lo he nombrado varias veces. Lo he nombrado varias veces, porque es que además tenían una relación muy estrecha ellos dos, Sí. ¿no? Tú que tuviste cercano a Aníbal, ¿cómo se refería él a Aquiles? ¿Tienes alguna experiencia con él?
Bueno, mira, ¿Alguna anécdota? cuando yo tuve la oportunidad de conocer a Aníbal Nazoa, compartimos muchos escenarios, por supuesto. Aquiles es una persona que me llevaba una diferencia de edad de unos 15, 18 años, algo así, y eso es una diferencia en el tiempo para el ser humano bastante. Pero no, hablaba de Aquiles con una profunda admiración, fue su maestro. Es decir, Aníbal creo que le llevaba algo así como 10 años. Verón, Aquiles le llevaba a Aníbal unos 10 años y Aníbal crece viendo lo que él escribía, lo que hacía, y siente una profunda admiración por su hermano. Y Aquiles tiene un libro que es clásico y que es importante. Si uno quiere conocer el humorismo venezolano, tiene que leer ese libro que se llama Los humoristas de Caracas. Los humoristas de Caracas. Pero que no son solo de Caracas, ahí están los humoristas de Venezuela. Claro, lo que pasa es que generalmente casi todos estaban en Caracas, o los que estaban en el interior escribían en los periódicos que salían aquí en la ciudad de Caracas, pues desde La Linterna Roja, que apareció por allá a principios del siglo, hasta el Morrocoy Azul, que fue fundado por Miguel Otero Silva, lo que fundó el mismo Leoncio Martínez, junto con Job Pin, Pitorreo. Y Aquiles, en los humoristas de Caracas, cada escritor le hace una pequeña reseña de su obra y de su vida. Y a él le toca, bueno, pues, hablar de su hermano menor. Y entonces él dice que es el humorista más culto de su generación. Y entonces uno dice, lo dice Aquiles porque es su hermano, pero además es verdad. Además es verdad. Y entonces ahí está la gran admiración que tenía Aquiles por Aníbal, su hermano menor, donde lo destaca no solamente como humorista, como prosista, sino también como filólogo. Cierto. Porque Aníbal era un estudioso de las palabras, se ponía a estudiar de dónde venían las palabras, cuál era su origen. Tanto es así que tenía un programa que se titula La Palabra de Hoy, donde él todos los días analizaba una palabra. Una palabra. Y lo hacía realmente con una erudición que ya los filólogos de profesión desearían para sí. Aquiles también fue alguien que no dejó de generar controversias dentro de las especialidades. Como no era especialista en nada, los poetas decían que no era poeta. Así. Y los dramaturgos decían que no era dramaturgo. Claro, cuando tú agarras a un filósofo y a un poeta como Ludovico Silva y se quita el sombrero, los demás dicen, bueno, ¿y entonces qué está pasando? Pero la academia no lo quería muy bien. Porque decían que o sea, hay poetas que consideran que la poesía no debe ser humorística. ¿Se estudia en la academia Aquiles Nazoa? Bueno, mire, yo creo que no es miembro de la academia ninguno de los Nazoa, ni fueron cronistas oficiales, ni tampoco ingresaron a la Academia de la Lengua, donde uno ha visto cada cosa allí, pero sí deben estudiarlo. Deberían estudiar. Sí deben estudiarlo. Bueno, hay un hecho que es una realidad y que uno pues tiene que decirla porque son hechos históricos. Aquí tenemos el libro Aquiles Nazoa, poeta enhumorado. Ese libro es de la Biblioteca Ayacucho. Aquiles Nazoa no estaba en la Biblioteca Ayacucho. La Biblioteca Ayacucho se funda por los años 70, en el 74, por allá. Es una buena iniciativa. Y allí esa biblioteca busca llevar a toda América el pensamiento justamente de los escritores, pensadores, creadores latinoamericanos. Y allí están. Y sin embargo, no había una publicación de la obra de Aquiles Nazoa hasta ahora. Allí también debería estar la obra de su hermano, de Aníbal. De Aníbal. Esa es una deuda que tiene el Estado venezolano y que realmente se debe honrar, no para honrar ni a Aquiles ni a Aníbal, para honrarnos nosotros. Porque ciertamente
lo que nos han legado Aníbal y Aquiles Nazoa es invaluable. Cuando uno piensa en Aquiles y en Aníbal, siempre piensa que es eso, el humor, el amor, y de esto está hecho la Filben, de mucho humor y de mucho amor, de una esencia que muchas veces uno piensa y dice, la Filben es una de las instituciones, digamos, que ha creado el Estado venezolano durante el gobierno de Chávez. Pero los que trabajamos dentro de la Filben sabemos que esto es más que un Estado, es más que una institución, que es más una fiesta del libro, una fiesta para celebrar, una fiesta de todo el pueblo, y que hoy lo estamos haciendo por la pandemia, la estamos haciendo en digital, pero que va a quedar un registro además, cosa bien importante, porque va a tener repercusiones no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica y el mundo. Entonces, te agradecemos mucho esta disertación, Earle, nuestro poeta, escritor homenajeado Earle Herrera, que bueno, desde el Tigrito para Caracas, aquí en la Filben 2020, le agradecemos mucho esta atención y esperemos hayan disfrutado y, bueno, complacidos de tenerte, Ale. Gracias a ti, Raúl, gracias a la Filben y gracias sobre todo a todos los que están disfrutando de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Muchas gracias. Ya le vamos a pasar todo lo que se refiere a las redes sociales para que ustedes puedan mandar sus comentarios, observaciones y que después van a ser también publicadas por todas las demás redes. Muchas gracias.